¿Cómo están? Abrimos nuestra rueda de prensa al análisis exclusivo del informe de la Comisión de la Verdad, cuyas conclusiones, en parte sintetizadas en el discurso de Salvón Lerner ayer en Palacio de Gobierno y hoy en Ayacucho, ya son de conocimiento público. Al mismo tiempo, el informe contiene 9 tomos de documentación detallada que ya están en manos del Gobierno, del Congreso, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Bueno, yo creo que hay que comenzar por el tiempo real que le llaman, y es las reacciones a la Comisión de la Verdad, ¿no? Y a su informe. Yo creo que la primera reacción ha sido de una, ¿cómo llamarlo?, de una derecha, de un sector recalcitrante, de un sector enemigo del civismo, en fin, no sé cuál es el nombre. La cosa es que la reacción en contra de la Comisión de la Verdad ha sido inmediata, instantánea, ha utilizado los mismos argumentos con que venía presionando a esta comisión. Creo que parte de esta furia, de esta rabia, incluso tiene que ver con que ellos no esperaban que el informe fuera entregado, no esperaban que fuera entregado en su fecha, y por lo tanto diría yo que el primer triunfo de la Comisión de la Verdad y del informe es haber derrotado una campaña de amedrentamiento, haber logrado que el gobierno y una serie de instituciones se mantengan firmes al lado de la idea del informe, que los principales partidos políticos se mantengan ecuánimes en la espera, ¿no es cierto?, y serenos en la perspectiva, y que una mayoría de la población, 54% en una encuesta, terminara el ejercicio apoyando a la comisión, y probablemente mucho más importante que el apoyo a la comisión, un 80% creo que el comercio divulgaba, a 85% a favor de saber la verdad, saber qué pasa. En ese sentido creo que no es un acto triunfalista decir la comisión ha ganado su batalla. La comisión ha puesto sobre la mesa nacional un informe tal como se comprometió. Este informe efectivamente no es vinculante, no es obligatorio creer en él, para nada, ¿no es cierto? Así como no es obligatorio ni reconciliarse, ni perdonar, ni nada, pero sí es un texto de referencia. O sea, el Perú, como 21 otros países, tiene hoy una versión de lo que sucedió. Quizá no la única, pero ya tiene una versión detallada y fluida. En cuanto a sus críticos, yo tengo la sensación que con cada hora que pasa se desprestigian más. Entonces, habría que distinguir. De reacciones, yo de las que he visto son de Barba y Rey, Tintán y carnal Marcelo, que han salido pues a los 2 minutos que habían acabado de hablar, ya estaban en la primera línea. ¿Qué hay detrás de estos ataques? Una hipótesis es, no han entendido nada, porque hoy he visto que Barba sale diciendo que el informe de la Comisión de la Verdad hay que tirarlo al tacho de la basura, que me hizo acordar a Fernando Belaúnde, que sale muy mal parado en este informe. A Fernando Belaúnde, recuerden, cuando el año 83-84 dijo que él tiraba los informes de Amnistía Internacional, me parece, al tacho de la basura. ¿Pero el basurero de la historia no es un viejo concepto marxista? Bueno, y Barba, además, unas quejas, que no hay una condena en el informe al marxismo-leninismo. No veo por qué tenía que haberlo además, tampoco es pecado ser marxista-leninista, pero veo que hay ese tipo de reacción, por un lado. Y la otra está, que es la que veo más genuina, más honesta, que es la de los militares. Es decir, he visto al almirante Gianpietri anoche en este canal, y con una argumentación que en el fondo uno debería escucharla y entenderla, porque lo que los militares insisten es un argumento muy simple, pero no deja de tener un asidero, que es decir, oye, nosotros fuimos a pelear contra los que querían atacar a ese sistema, y ahora nos están poniendo en la misma olla a todos, ¿no? Ese es el argumento con la lógica castrense. Siento que hay una necesidad legítima de decir, no entendemos qué está pasando. A diferencia de Barba y Rey, que creo que están en otro juego. Yo creo que Barba y Rey, para volver al comienzo tuyo, yo creo que esto es, además de muchas otras cosas, la pelea de estos días es un match entre la corriente central de la Iglesia con la Comisión Episcopal, claro, y Monseñor Bambarén, contra el Opus Dei y sus cuadros.
cierto? En ese sentido, yo no sabía que José Barba estuviera tan cerca, pero parece que sí, que esto es. Yo diría que uno de los hechos más significativos, más incómodos, es que el cardenal del Perú no estuviera parado junto a la comisión en un momento tan difícil como este. Ahora, yo percibo también que el informe de alguna manera es una crítica muy fuerte a la clase política peruana, lo que podemos llamar la clase política peruana, pero no solo a los políticos, sino en general a los políticos, pero también a los, digamos, al entorno de la política, ¿no? En el país. Yo siento que es una, ¿cómo llamarlo?, una requisitoria, ¿no? Fuerte contra este sector, y quizá de ahí parte de la resistencia para aceptar alguna de las críticas. Yo la verdad lo que, digamos, quizá lo más preocupante podría ser que cada uno regrese a sus posiciones de la década del 80 o la década del 90, o sea que no haya un esfuerzo. Es como tú dices, esta es una verdad, no tiene por qué ser la verdad, es más aún, aquí se abre nuevamente un debate, ¿no es cierto? No estamos cerrando, no se está cerrando nada con lo que se está presentando, ¿no? Creo que hay diferentes tipos de reacciones y no todos están en la posición de intransigente, de no aceptar nada y de tirarlo al tacho de basura, ¿no? Una verdad, pero que trae cosas nuevas. Sí, ¿no? O sea, exacto. Porque trae cosas al debate. A mí me impresiona, uno, el número de muertos. Sí, 69.000, 70.000, sí, es un número mucho más grande de lo que se pensaba. Y dos, la afirmación que tiene que las matanzas no eran que Camión se volvió loco, que esa noche tomó mucho, no, que acá había una maquinaria, un sistema sistemático, una cosa ordenada, es decir, acá van a haber masacres, torturas, por momentos en algunos lugares, pero que eso no fue producto de la casualidad. Bueno, esa es una verdad que antes no estaba tan firmemente puesta, ¿no? Sí, y creo también, como ha dicho Lerner, el presidente de la comisión, que esto que están diciendo ellos lo hacen sobre la base de 17.000 testimonios, o sea, no es que se les ha ocurrido, no, hay una investigación muy minuciosa y muy acuciosa. Entonces ellos están hablando sobre la base de una información empírica recogida, que son estos 17.000 testimonios. Cuando dicen lo que tú dices, ¿no? Están partiendo de esa información obtenida, ¿no? Bueno, pero esto termina reduciéndose a que las tácticas, más allá de las intenciones o los valores, las tácticas de los subversivos no eran distintas de las tácticas de quienes salieron a reprimirlos, por lo menos a partir de un momento. Y este es casi un dato antropológico, es decir, y esa parte yo no he leído el informe completo, ni mucho menos, pero yo diría que uno de los datos más importantes es qué cosa hay en la cultura peruana, en la cultura política y en la cultura general, que haga que dos agrupaciones con valores al parecer tan distintos, que vienen de lugares tan diferentes, puedan terminar actuando de la misma manera frente a un grupo humano llamado el campesinado quechua de la Sierra Central. Esto es un dato inquietante, que tiene que ver con el de las cifras. 70.000 es una cifra incómoda, molesta, que nadie quiere escuchar. ¿Y por qué el Perú estaba cómodo con 20.000? ¿Qué cosa tiene 20.000 que no tenga 70.000? Es exactamente lo mismo. Yo pienso que con la historia, creo yo, no se puede jugar, ¿no? Es una cosa demasiado seria para tener a 3 o 4 personas frente a ella tratando de satanizarla, ¿no? O sea, yo no veo aquí una satanización a la Comisión de la Verdad, aunque es el objetivo de las críticas que ha recibido últimamente este organismo, pero lo que hay es la intención de tapar y de cubrir y encubrir lo que pasó en 20 años de violencia por razones interesadas, ¿no? Algunas de las razones tienen que ver con los partidos políticos que
tuvieron responsabilidades de gobierno durante esos periodos, ¿no? Ahí están el Partido Aprista, Acción Popular y todos los movimientos de Fujimori, ¿no? Y sus voceros. De otro lado están quienes se han llenado de expectativas respecto a ciertas reivindicaciones que este informe de la Comisión de la Verdad podría traer, ¿no? Son las expectativas de las víctimas, ¿no? Para quienes no están claras muchas cosas porque no han sido debidamente explicadas, pero que seguramente el informe debe traerles la explicación que están esperando. Pero en el fondo, esto es parte de un proceso histórico. La Comisión de la Verdad, como tú decías, no es la verdad última y final de esto, ¿no? Es como si alguien quisiera culpar a Basadre de las insuficiencias que tiene su historia de la República y quisieran satanizarlo por las omisiones que ha hecho de tal o cual cosa, ¿no? Yo creo que la historia de un país es la suma de procesos que tienen que ver con la verdad. Y en este sentido, yo he visto un desfase entre el discurso de Salomón Lerner y las conclusiones. Creo que, si bien es cierto que Salomón Lerner ha sido muy sincero y nos ha ofrecido un discurso muy maduro y enfático sobre lo que pasó, muy descarnado, no ha tenido elementos o un manejo político, ¿no? Para esclarecer muchas de las cosas que están en las conclusiones. De tal manera que apenas terminó su discurso Salomón Lerner, todos los que han venido satanizando a la Comisión de la Verdad se le tiraron encima, precisamente porque él no mencionó, ¿no? Por algunas razones, cosas que estaban muy bien puestas en las conclusiones. Hacemos una pausa. Augusto. Hablabas del discurso que el señor Lerner dio. A mí me pareció un buen discurso, bien puesto, y como dices, es quizás más radical o más fuerte, más recio que lo que hasta ahora he leído en el informe, hasta ahora, porque es demasiado largo para leerlo tan rápido. Pero si hablamos de discursos, yo quisiera hacer notar que el que me pareció muy mal fue el discurso del presidente Toledo, la verdad. Tanto en la forma, con esta voz ennibolada ayer exageradamente, en un momento más bien que tenía una sensación de malestar, que no era apropiado. Y en el fondo, que el discurso, la verdad que no tenía ningún tipo de reflexión, Yo, por ejemplo, ¿qué cosa hubiera esperado? Que el presidente de la República dijera: tenemos que analizar en el país qué diablos ha pasado para que esto haya sido posible. Y acaso decir, porque si yo hubiera sido presidente en ese periodo, de repente hubiera incurrido en los mismos problemas, y eso es lo que hay que cambiar en el país. Pero nada de nada, es decir, sentí un discurso que no estuvo a la medida, a la altura del evento, del otro discurso de Lerner. Estás aprovechando que no te puede insultar Belmo. Por 15 días por está en 15 días. reestructuración. Sí. Es verdad, pero casi no era el momento para un discurso de Alejandro Toledo, ¿no? Protocolarmente sí, pero no tenía pues... Mirko, pero sí era importante y muy importante que Toledo, hablando como jefe de Estado y a nombre de la nación, asumiera, ¿no?, muchas de las críticas que están en el informe sobre el papel del Estado, ¿no? Ya, pero le estaban entregando el informe recién. Claro, le estaban entregando. No se supone que él ya tenía que haber estado enterado de esto, ¿no? Pero yo creo que el mínimo olfato, ¿no?, por lo menos de sus asesores o de sus consejeros, hacían que por lo menos Toledo fijara ahí una posición del papel a desempeñar por el Estado frente a esta situación. Ahora, ¿no? mira, yo creo además... Porque mira, Santiago, sí, para terminar, porque si tú ya prevés que un informe de este tipo viene con un desafío o un reto a que muchas de las responsabilidades no queden impunes, tú tienes que saber en tu papel de gobernante y de jefe de Estado que hay una responsabilidad, por lo menos en las procuradurías, ¿no?, para poner muchas de estas cosas en manos de la justicia. Sí, mira, yo creo que lo fundamental del informe, para mí, es lo que parece más general, pero que creo que es clave. Es esta historia que, sabida, ¿no? Pero cuando ya tú la ves en el papel y con la formalidad del caso,
qué tipo el perfil de las víctimas, ¿no? O sea, estas víctimas mayoritariamente quechuas, con niveles educativos por debajo del promedio, esta proyección que si hubieran habido el mismo número de víctimas a nivel nacional que hubo en Ayacucho, hubiera pasado del 1.000.000. Sé que es una figura, pero digamos, para ver la importancia que tiene, que los 6 departamentos más golpeados fueron Junín, San Martín, o sea, los del centro del país, ¿no? Creo que esto, a mí me parece que ese es el mensaje central. El mensaje central es que el Perú ha administrado una masacre campesina. No la primera de su historia. Por supuesto. La primera que se encuentra con los valores modernos de los derechos humanos. Y mira, creo que frente a eso es que tiene que reaccionar el país, la intelectualidad, la clase política, en medio de los matices que puedan haber. Tolerada por todos, porque eso es lo bueno del informe, que dice, esto fue siendo tolerado por la autoridad civil que dijo, oye, militares, váyanme y arréglenme este problema. Yo he entrado salpicado al informe, la parte de y también por la opinión pública, también por la opinión pública, claro. Porque la opinión pública, como dice el informe, sobre todo urbana, decía, ya, resuelvan rápido ese problema. Prensa, hay una parte autocrítica que veo en el informe, que personas de prensa tienen una autocrítica de decir, fuimos incautos, esto no lo manejamos bien, no entendimos lo que ocurría. La Iglesia Católica, empresarios, sindicatos, es decir, el país como que se hizo de la vista gorda. Hay unos párrafos en el asunto de AP que el general Noel cuenta y dice, oye, por favor, yo de esto le informaba al presidente Belaúnde cada 2 meses. Y le iba contando, o sea, que no me vengan a decir que no sabían qué cosa estaba ocurriendo. Y el gobierno de Belaúnde me decían, anda nomás y arregla las cosas cuanto antes. Ya tan en la nube no estaba el arquitecto. Claro. O sea, hay, pienso, 3 diagnósticos, ¿no? Un primer diagnóstico muy duro, ¿no? Que es que nos habíamos olvidado de que existía otro país, ¿no? Pero esto viene ya, en cierta forma, es una historia vieja en nosotros, pero que la Comisión de la Verdad nos recuerda ahora de manera muy puntual de qué hacer ahora, ¿no? Y esto es un buen mensaje para la clase política en lugar de dedicarse a la revancha o a la reacción menuda, ocuparse de este otro país, o sea, cuál es la participación de la clase política sobre este otro país por descubrir o por redescubrir. Pero ¿tiene capacidad de aprender eso que llamamos la clase política? Pues porque esta clase política, Mirko, se supone que lo que busca permanentemente es una representatividad de la gente. Y cada día la gente no se siente representada por esa clase política. O sea, hay, creo yo, una responsabilidad moral, por lo menos, de intentar ser mejor representados en términos políticos. Bueno, ahora la pregunta que hace Mirko es ¿Han aprendido o no? ¿Han aprendido? ¿Van a aprender o no? La primera pregunta es, ¿alguien que no sea el gobierno en la política peruana le va a agradecer a los comisionados haber hecho este trabajo? Ayer yo vi en este canal, pero Andrés García Belaúnde, Jorge el Castillo y Marta Chávez, los 3 de la manito, parecían el Frente Amplio que marchaban por las calles protestando, y Susana Villarán enfrente en la otra orilla. Hasta ayer creo que no han aprendido nada. Ahora, valgan verdades, Alan García va a dar una conferencia de prensa ahora, pero yo lo he visto en las declaraciones de la última semana muy bien en el tema, con un tono más autocrítico que quizá los otros líderes políticos. Ahora, él está en cierta forma moderando las expresiones de una franja de mastines que también han salido a atacar a la Comisión de la Verdad desde perspectivas distintas. Claro, ahí habría que esperar la opinión que tengan los 3, digamos, más importantes. O sea, está Valentín Paniagua, Alan García y Lourdes Flores. Valentín Paniagua y Lourdes Flores, que hasta ahora no han hablado, ¿no? Y que de alguna manera van a definir las orientaciones centrales de sus agrupamientos, de sus partidos, ¿no? Barba y Rey son incontrolables. Yo creo que Lourdes Flores no lo va a controlar. No. Esos mastines ya están mordiendo de hace rato. Regresamos después de esta pausa. Dicho todo esto, ¿qué se puede hacer con el informe? Porque, como las bayonetas, el informe va a servir para todo menos sentarse sobre él, ¿no es cierto? Pero, ¿qué iniciativas concretas piensan ustedes que van a haber? O sea, el Poder Judicial se va a movilizar inmediatamente, el gobierno va a salir a pedir dinero para un programa de resarcimiento, yo creo que se va a formar un lobby de parientes al amparo de esto, de parientes de víctimas.
Sí. ¿Qué hacemos? Es una buena pregunta que la primera respuesta creo que la vamos a tener que encontrar en la Defensoría del Pueblo, porque la Comisión de la Verdad ha terminado su trabajo, ¿no? Y de acuerdo al decreto supremo que establece su mandato, esto pasa a manos de la Defensoría. Es decir, la Defensoría asume la administración del informe. Eso quiere decir, en concreto, lo que tú preguntas, ¿no? ¿Qué se hace con el informe? La parte que contiene responsabilidades penales tendrá que ser entregada al Ministerio Público. La parte que corresponde a responsabilidades políticas tendrá que tener un manejo con los partidos políticos, ¿no? Con la clase política, en buena cuenta. Ahora, pero mira, yo agregaría efectivamente... Y la otra parte que tiene que ver con reparación de las víctimas. Reparaciones iría al Poder Ejecutivo y entiendo después al Legislativo, ¿no es cierto? Judicializables al Ministerio Público. Pero antes de esto, Santiago, el Congreso tiene que definir la autoridad de la Defensoría, porque en este momento está en manos, digamos, de un encargado. No hay una designación oficial del defensor del pueblo. Pero yo quería añadir Mira algo. que el nombramiento ese hoy en día se vuelve más complicado. Complicado por la galleta esta. Con lo cual uno asegura que no van a elegir defensor y Albán se va a quedar un buen tiempo, así que asuma el cargo plenamente, sí, Ahora, interinamente, pero con todas las fortalezas. Yo no sé la verdad si será una recomendación de la comisión, pero uno de los grandes temas de los efectos que debería tener esto es este trabajo hecho, esta discusión abierta, debe pasar, por ejemplo, al sistema escolar, o sea, debe formar parte de, no sé, pues de lo que antes llamábamos los cursos de educación cívica, ¿no es cierto? O sea, es porque si no se queda como un asunto también de debate... de religión, de repente. Ese es el trabajo de Rafael Reyes. Oye, es que mira, yo no sé si enloquecerlo, pero de alguna manera no matar. Hay que abrir un debate sobre esto, porque está el tema de la ciudadanía, está el tema de derechos ciudadanos ejercidos y no ejercidos, y en algunos casos violentados. Entonces, hay un problema también, porque en varias partes del informe se hace alusión al sistema educativo. Ahora, ¿Sí, es un informe, salvo, digamos, los que tienen algún interés particular en cuestionarlo y en atacarlo, es un informe que está abierto a la crítica y al diagnóstico, digamos, al análisis de muchos de los que probablemente no están de acuerdo con las conclusiones, ¿no? Yo creo que hay un sector militar, por ejemplo, que con un sano juicio y razonamiento tienen argumentos muy válidos para cuestionar algunas conclusiones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las universidades deberían ser un espacio de debate, ¿no es cierto? Con participación de los militares, con participación de sectores que tienen opiniones contrarias, por supuesto, ¿no? Yo para nada niego eso. ¿Sabes? Buen punto, porque yo lo que sentí de leer las conclusiones y anoche jugar con algunos files, a ver cuál entraba salpicadamente, es que te pinta un país que está podrido. Te analiza estas 2 décadas, pero te dice, oye, acá no funciona, la justicia falló, el Congreso falló, los medios fallaron, la autoridad civil falló, todos fallaron. Este país no camina, la educación no apuntaló un sistema que pudiera contrarrestar, formar jóvenes. La verdad que te pinta un país que no funciona absolutamente nada. Ahora, cuando tú dices eso, Augusto, perdón, cuando tú dices eso, inmediatamente ves el cuadro del Estado peruano, ¿no? ¿A dónde va el informe, no? Es la pregunta, ¿no? Va al Defensor del Pueblo, pero vemos que el Defensor del Pueblo es un cargo en este momento en interinato, ¿no? Neutralizado. Claro. La otra parte va al Poder Judicial, y tú mira qué Poder Judicial tenemos, en plena reorganización y sin definiciones respecto a las garantías jurídicas que debemos contar, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? Al gobierno lo encuentras en la calle, ¿no? Tú quieres bajar esto a un conocimiento de la escuela y del colegio, y tú no sabes si eso lo puede hacer el Ministerio de Educación o no. Nos encontramos con un Estado realmente deprimente, ¿no? Ahora, ¿cómo le damos espacio a los militares, disculpa, para que participen? O sea, porque de hecho había un previo, y en la investigación de la comisión han recogido opiniones individuales y entiendo también conversaciones con los mandos militares, ¿no? Van a participar solo a través del ministro de Defensa, que es lo clásico, ¿no? O existen otras formas como
Bueno, no siendo un organismo deliberante, exacto, eso es. pero sí puede tener un pronunciamiento a través del Ministerio de Defensa, que es su canal, ¿no? Porque de otro lado tú no sabes qué entender si lo que piensan los militares del organismo adogen es el pensamiento de los que están en actividad o solamente de los que están en retiro, porque parecen ser los del adogen los voceros de quienes están adentro también. Entonces hay que ver. Yo no entiendo bien esa fórmula. Yo tengo la impresión que la Fuerza Armada como institución no tiene por qué participar en un debate como este, ¿no es cierto? Primero porque me parece una petición de principio decir la Fuerza Armada en abstracto. Los civiles uniformados, ¿no es cierto?, que con dinero público ejercen esta importantísima función de defensa nacional, no son los mismos, ¿no es cierto?, que participaron y condujeron en los 20 años de los cuales estamos hablando, o en todo caso muy poquito, y sabemos bien por qué no son los mismos, ¿no es cierto?, porque se supone, se espera otra Fuerza Armada. En realidad, que la Fuerza Armada tenga estas reacciones y que se les atribuye es casi un triunfo propagandístico de los señores Rey y Barba, ¿no? Pero que yo sepa, no ha habido grandes expresiones, ¿no es cierto?, grandes expresiones de protesta de esta Fuerza Armada real y concreta en relación a esto. ¿Quiénes han salido? El señor Jean Pietri y otros señores que tienen unos vínculos fujimoristas y montesinistas claros, ¿no es cierto?, concretos. Entonces, no nos olvidemos que la Fuerza Armada de la que se habla en el informe, a la cual todo el mundo toca con unas pinzas, ¿no es cierto?, es la misma que va a pasar al problema de la corrupción, que por estar metida en la corrupción pierde una guerra para el Perú, pero perdóname, déjame terminar. Entonces, mi sensación es que esta también es una oportunidad para afianzar el poder civil, ¿no es cierto?, establecer la prerrogativa de 26 millones de peruanos frente a este grupo y pedirle a la Fuerza Armada, ¿no es cierto?, que identifique y trabaje sobre el tema sobre el cual todavía no ha querido trabajar, porque si se está quejando sobre este asunto de la lucha antisubversiva, todavía no tenemos una versión institucional, no sé si la queremos, pero no la tenemos sobre los grandes robos y sobre las grandes trampas. Con el mismo principio mañana saldrán a decir que no se puede meter preso a los generales presos, porque esto es como decir que toda la Fuerza Armada roba. No es así, no es así. Las personas asumen sus responsabilidades y hacer esta generalización es una trampa contra la democracia. Hacemos una pausa y seguimos. No. Bueno, nos preguntábamos acá si deben opinar o no deben opinar las Fuerzas Armadas o los militares en este tema, como en otros temas de índole política. Y bueno, yo pensaba que cualquier juicio sobre responsabilidades militares debiera darla el Ministerio de Defensa, es decir, cómo se van a canalizar esas responsabilidades frente al Ministerio Público en caso de los excesos de violaciones de derechos humanos. Y Juan, ¿y qué te parecería apurar el voto para los militares? Sí. Y que cada uno de estos ciudadanos opine a título personal y tenga las garantías para poder emitir la opinión que a él le parezca, bueno, para poder ser una república de ciudadanos y no una república de civiles y militares. Eso está bien, porque también tienes que romper con el mito de que los militares no hablan, pero los militares pueden estar detrás de muchas cosas. El problema es que durante las 2 décadas, por supuesto, no fue igual en el 80 que en el 90, sobre todo después del 92, los militares, digamos, los regímenes políticos le entregaron a los militares atribuciones políticas. O sea, el caso de los comandos políticos militares fue clarísimo, ¿no es cierto? O sea, le entregaron atribuciones políticas. O sea, sin duda la responsabilidad primera es de los gobiernos, de los políticos. De los políticos. Totalmente. Eso es porque son ellos, porque finalmente la Fuerza Armada, por definición, es una fuerza operativa, ¿no es cierto? O sea, de diferentes tipos, pero por definición es una fuerza operativa. Lo que sucede es que en la práctica se le entrega responsabilidades que van más allá que las que les competen, ¿no? Y ahí es cuando los militares a veces dicen, pero bueno, ¿qué cosa?
a nosotros nos mandaron, ¿no? Claro, Porque el gran error de ese momento fue entregarles pues la responsabilidad político-militar de las regiones, ¿no? Porque sin duda. la responsabilidad política debe haberlo asumido pues el prefecto o un representante del Pero claro, gobierno. pero es que, ¿no? y en el informe me parece... ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De queda cobardía? claro. No, yo creo que son de Pero ¿cómo defines el acto del presidente Fernando de la UNDE eso que sí. se niega a conducir la lucha y se la entrega a un comando militar? No sé si cobardía, No, pero pero- indolencia, indiferencia. ¿Sabes cómo yo lo veo? Y me parece que lo que voy leyendo en el informe es lo que se ha visto, lo que se creía es, ay caray, acá tengo un problema que me va a malograr mi gobierno. Por tanto, es un problema de cholos que se han revelado acá en la zona andina, así que agarro 1000 cholos y los mando a derrotar a esos cholos. Y le digo al general, hermanito, me lo arregla rapidito a cualquier cosa. no, pues, ¿sabes Pero qué pasa? rapidito. Pero yo No, creo... pero el general te dice, bueno, yo lo arreglo, pero si me dan los plenos poderes, es decir, el Bueno, poder lo que político me y el parece poder que militar. Eso es un golpe de Estado sobre Claro, una porque mesa. cuando el militar tiene estas papas calientes, no quiere asumir solamente su responsabilidad estrictamente castrense, quiere tener también Pero mira, yo creo que además... responsabilidad militar, política, Claro, perdón. Pero yo creo que además ahí la verdad que se refleja una forma de concebir el poder, de ejercer el poder. O sea, presentado un asunto de violencia de este tipo, es como que el político dice, es un asunto de los militares. ¿No es cierto? No es que el político y los políticos conducen, sino, ya, hay lucha armada, mandemos a los militares para que sofoquen. O sea, hay una visión, o sea, los políticos terminan siendo a veces más militaristas que los propios militares, en términos de cómo ejercen el poder. Pero, Esa es mi visión que tengo, y aquí se ha demostrado Santiago, eso, en ¿no? los últimos tiempos, ya recuperada la democracia, hemos tenido ejemplos clarísimos de cómo hemos tenido que recurrir nuevamente a esos mandatos político-militares en las sazonadas que hemos tenido a nivel Perdóname, del el caso país. de Arequipa, Por el eso. año pasado hubo una movilización, ya la que todos conocemos, declaratoria de emergencia y que el control lo asumieran los militares. Bueno, O sea, pero para retornar a las responsabilidades Bueno, militares... por el prefecto que tenían mejor, ¿no? Pero en fin, es un caso concreto. Para retornar a las responsabilidades militares que establece el informe, creo yo que ese es un asunto que va a tenerse que ver en la justicia. Y se han recogido los testimonios, o sea, hay los testimonios de Hermosa Ríos, que fue comandante general del ejército, hay testimonios de quienes han dado órdenes, ¿no? Y están los testimonios de quienes los han ejecutado, ¿no? Entonces tenemos testimonios en muy buena cantidad sobre la actuación militar durante la época de la violencia. Yo siento que de repente las Fuerzas Armadas pueden ser los sectores más capaces para entender el mensaje que la Comisión da. Más que los políticos. Más que los políticos, que ellos van a ser más capaces porque además Porque no han están estado en el buscando un terreno. espacio político. yo tengo esa impresión también. Y diría que Gianpietri, por ejemplo, yo Mirko no lo metería en el mismo saco No, de Hermosa, no sé, quisiera hasta donde tengo estar entendido, no. equivocado. No, me parece que es alguien, de lo que he visto en las entrevistas que lo veo, lo veo un marinote fuerte que dice, su lógica es, oye, nosotros no quisimos ir a eso, no quisimos ir a matar gente, no nos divertía hacerlo. Nos mandaron a eso y veo claro que te pueden narrar historias de manda a un equipo de 20 personas a una zona andina, cuando llegan le matan 2, 3, están 15 días, 3 semanas metidos ahí. Claro, la manera como vas pensando las cosas va cambiando. Y lo que pasa es que no hubo una autoridad civil que les dijera, te voy a enviar para esto, no te mando para esto. No se lo dijeron. Por tanto, yo creo Ahora, que las Fuerzas estamos de Armadas... acuerdo que la cosa era matar gente, pero en combate. Lógico, Exacto. lógico. Es inevitable. Lógico. Entonces siento que las Fuerzas Armadas, ¿sabes qué? Lo ves que acabaron siendo víctimas de esta irresponsabilidad de la autoridad civil. Y la autoridad civil tiene nombre propio. Fernando Belaúnde, Alan García, Fujimori. Y yo siento que una de las cosas que me queda de este informe es la foto de estos 3 presidentes y abajo es donde le pondría la palabra vergüenza nacional. Y detrás de ellos todo el aparato político y los partidos que los acompañan. Porque lo que no está en duda que en guerra se mata gente, pues, o sea, es parte esencial de la Lógico. guerra. O sea, el asunto está que no se mate al que se detuvo, que no se torture, que no se viole, porque uno de los asuntos en los que se pone mucho énfasis violaciones. es el asunto de las violaciones. Promovidas por las autoridades Es el militares. asunto de las violaciones y efectivamente el tema de la mujer Claro. es particularmente sensible, Claro. ¿no? Porque es una especie como de doble discriminación, ¿no? Ahí hay un problema étnico, pero también hay un problema como mujer, De género, ¿no? claro. De género, que es muy fuerte, ¿no? Por las encuestas que se han hecho ya desde hace bastante tiempo, no de ahora último, hay en la sociedad la expectativa porque se asumen responsabilidades.
Y yo creo que ahí el juego político de quienes quieren ponerse de perfil frente a estas conclusiones de la Comisión de la Verdad, va a ser un juego político frustrante, porque la sociedad está reclamando otra cosa. La sociedad quiere que los políticos asuman sus responsabilidades, los militares, el gobierno, y que la justicia haga el papel que tiene que hacer, ¿no? O sea, ahí creo yo hay una garantía de acompañamiento al informe de la Comisión de la Verdad, de alguna manera alentador. Creo que otra, digamos, no sé si llamarlo novedad, del informe, de estas conclusiones, es la crítica a la izquierda, ¿no? Sí. Que creo que está bien, además, Claro, que es toda la responsabilidad en relación con el discurso y la estrategia de lucha armada que la izquierda sostuvo y mantuvo durante un tiempo, incluso durante el 80, hasta un periodo largo del 80, y las dudas que hubo y las vacilaciones, ¿no? A pesar de las broncas con Sendero, ¿no? Eso que existían desde atrás, además, no que la bronca con Sendero se armaba a partir del 80, venía desde el 70, ¿no? Pero efectivamente creo que es un asunto bueno, debería también desarrollarse. O sea, hay una responsabilidad ahí que la propia gente de izquierda tiene que trabajar y de manera sistemática plantear una autocrítica que creo que falta. O sea, me parece imprescindible el que tenga que trabajarse, ¿no? El sistema de partidos políticos, de lo que he leído, que lo pinta como un desastre total y que está en la base de por qué las cosas no se pudo reaccionar, porque lo que te dice es, aún si hubiera habido este plan, esto se pudo haber parado, si es que a todos a los que les tocaban pararlo hubieran actuado. No se actuó. Ahora, en el caso militar, un file que todavía no puedo bajar de la página web es la de la lista individualizada de los acusados. Entiendo que la mayor parte van a ser miembros de las Fuerzas Armadas, lo cual me hace pensar que no va a ser publicada, sino que va a ser directo al Ministerio Público. Bueno, ayer estaba hasta bien tarde haciendo el enter al clic en el file. Uno no es claro cuál es el file, no hay. Y hay versiones que lo que se ha acordado, transado es, al comienzo se pensaba que sí se iba a publicar, y esto me parece que ha tenido un cambio en los últimos días y que la comisión ha creído conveniente pues ponerle de repente un código o algo. Mientras les preparan los pasaportes para que salgan, porque ¿qué sentido puede tener? Porque la lista ya bueno, sabía. Debe haber alguna cosa gorda, porque Arias Graziani, uno de los miembros de la comisión, parece haber firmado el informe, pero con reservas. Pero extrañamente también ayer no se conocieron esas reservas. Es antigua reserva. Y recién se conocerá hoy, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dar pase a los enviados especiales de Canal N en Ayacucho para transmisión de la conferencia de prensa ya de los comisionados. Y nosotros nos despedimos de rueda de prensa. Muchas gracias. La Mesa Nacional un informe tal como se comprometió. Este informe efectivamente no es vinculante, no es obligatorio creer en él,
para nada, ¿no es cierto? Así como no es obligatorio ni reconciliarse, ni perdonar, ni nada, pero sí es un texto de referencia. O sea, el Perú, como 21 otros países, tiene hoy una versión de lo que sucedió. Quizás no la única, pero ya tiene una versión detallada y fluida. En cuanto a sus críticos, yo tengo la sensación que con cada hora que pasa se desprestigian más. Entonces, habría que distinguir. De reacciones, yo de las que he visto son de Barba y Rey, Tintán y su carnal Marcelo, que han salido pues a los 2 minutos que habían acabado de hablar, ya estaban en la primera línea. ¿Qué hay detrás de estos ataques? Una hipótesis es, no han entendido nada, porque hoy he visto que Barba sale diciendo que el informe de la Comisión de la Verdad hay que tirarlo al tacho de la basura, que me hizo acordar a Fernando Belaúnde, que sale muy mal parado en este informe. A Fernando Belaúnde, recuerden, cuando el año 83-84 dijo que él tiraba los informes de Amnistía Internacional, me parece, al tacho de la basura. Pero el basurero de la historia no es un viejo concepto marxista. Bueno, y Barba, además, unas quejas, que no hay una condena en el informe al marxismo. ¿Cómo están? Abrimos nuestra rueda de prensa al análisis exclusivo del informe de la Comisión de la Verdad, cuyas conclusiones, en parte sintetizadas en el discurso de Salvón Lerner ayer en Palacio de Gobierno y hoy en Ayacucho, ya son de conocimiento público. Al mismo tiempo, el informe contiene 9 tomos de documentación detallada que ya están en manos del Gobierno, del Congreso, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Bueno, yo creo que hay que comenzar por el tiempo real que le llaman, y es las reacciones a la Comisión de la Verdad, ¿no? Y a su informe. Yo creo que la primera reacción ha sido de una, ¿cómo llamarlo?, de una derecha, de un sector recalcitrante, de un sector que estuviera parado junto a la Comisión en un momento tan difícil de pasar. Ahora, yo percibo también que el informe de alguna manera es una crítica muy fuerte a la clase política peruana, lo que podemos llamar la clase política peruana, pero no solo a los políticos, sino en general a los políticos, pero también a los, digamos, al entorno de la política, ¿no? En el país. Yo siento que es una, ¿cómo llamarlo?, una requisitoria, ¿no? Fuerte contra este sector, y quizá de ahí parte de la resistencia para aceptar alguna de las críticas. Yo la verdad lo que, digamos, quizá lo más preocupante podría ser que cada uno regrese a sus posiciones de la década del 80 o la década del 90, o sea que no haya un esfuerzo. Es como tú dices, esta es una verdad, no tiene por qué ser la verdad, es más aún, aquí se abre nuevamente un debate, ¿no es cierto? No estamos cerrando, no se está cerrando nada con lo que se está presentando, ¿no? Creo que hay diferentes tipos de reacciones y no todos están en la posición de intransigente, de no aceptar nada. Y enemigo del civismo, en fin, no sé cuál es el nombre. La cosa es que la reacción en contra de la Comisión de la Verdad ha sido inmediata, instantánea, ha utilizado los mismos argumentos con que venía presionando a esta comisión. Creo que parte de esta furia, de esta rabia, incluso tiene que ver con que ellos no esperaban que el informe fuera entregado, no esperaban que fuera entregado en su fecha, y por lo tanto diría yo que el primer triunfo de la Comisión de la Verdad y del informe es haber derrotado una campaña de amedrentamiento, haber logrado que el gobierno y una serie de instituciones se mantengan firmes al lado de la idea del informe, que los principales partidos políticos se mantengan ecuánimes en la espera
¿no es cierto?, y serenos en la perspectiva, y que una mayoría de la población, 54% en una encuesta, terminara el ejercicio apoyando a la comisión, y probablemente mucho más importante que el apoyo a la comisión, un 80% creo que el comercio divulgaba, a 85% a favor de saber la verdad, saber qué pasa. En ese sentido creo que no es un acto triunfalista decir la comisión ha ganado su batalla. La comisión ha puesto sobre la... Marxismo-leninismo, no veo por qué tenía que haberlo además, tampoco es pecado ser marxista-leninista, pero veo que hay ese tipo de reacción, por un lado. Y la otra está, que es la que veo más genuina, más honesta, que es la de los militares. Es decir, he visto al almirante Gianpietri anoche en este canal, y con una argumentación que en el fondo uno debería escucharla y entenderla, porque lo que los militares insisten es un argumento muy simple, pero no deja de tener un asidero, que es decir, oye, nosotros fuimos a pelear contra los que querían atacar a ese sistema, y ahora nos están poniendo en la misma olla a todos, ¿no? Ese es el argumento con la lógica castrense. Siento que ahí hay una necesidad legítima de decir, no entendemos qué está pasando. A diferencia de Barba y Rey, que creo que están en otro juego. Yo creo que Barba y Rey, para volver al comienzo tuyo, yo creo que esto es, además de muchas otras cosas, la pelea de estos días es un match entre la corriente central de la Iglesia con la Comisión Episcopal, claro, y Monseñor Bambarén, contra el Opus Dei, su cuadro, ¿cierto? En ese sentido, yo no sabía que José Barba estuviera tan cerca, pero parece que sí, que esto es. Yo diría que uno de los hechos más significativos, más incómodos, es que el cardenal del Perú